Me llamo Sara Monteiro. Nací en un pequeño pueblo del interior de Brasil, pero hace más de 3 décadas me mudé a las afueras de Sao Paulo. Tengo 74 años y si hay algo que ha marcado mi vida, ha sido la fe. Me convertí al cristianismo a los 38, después de una experiencia muy fuerte con Dios durante una vigilia. Desde entonces abracé una vida de devoción radical, ayuno, oración, vigilias, campañas espirituales, todo lo que pudiera acercarme más a la presencia de Jesús. Durante años, en mi comunidad me conocían como la mujer del ayuno. Algunos incluso decían que mi oración era tan fuerte que enfermaba demonios. No me molestaba oír eso, aunque por dentro a veces me preguntaba si esa fama venía de Dios o de mi propio ego, pero lo dejaba pasar. Yo solo quería agradar a Dios, o al menos eso pensaba. Era el tercer día de un ayuno que yo había planeado para durar 21 días, solo con agua. No era la primera vez que lo hacía. Ya había pasado por ayunos incluso más largos, algunos solo con jugo, otros sin alimento ni líquido por hasta 3 días seguidos. Me sentía fuerte, confiada y en cierto modo orgullosa. Ese día desperté a las 5:00 am. Como de costumbre, oré por 2 horas y me puse a leer el libro de Jeremías. El silencio de la casa, la luz tenue de la lámpara junto a mi silla, todo parecía sagrado. Pero había algo diferente, un leve zumbido en los oídos, como si el mundo estuviera quedando distante. Lo ignoré. Me arrodillé para orar nuevamente y ahí, en medio de una súplica intensa, mi cuerpo simplemente se apagó. No sentí dolor. Fue como si me desconectaran de repente, como si una corriente de luz se apagara de golpe. Lo siguiente que recuerdo fue una sensación muy extraña. Era como si estuviera flotando dentro de un silencio absoluto, pero no un silencio vacío. Era espeso, casi táctil. Abrí los ojos, al menos sentí como si lo hiciera, y vi mi propio cuerpo inclinado sobre la alfombra, aún con las manos juntas. Mi rostro estaba pálido, sin vida, y había una pequeña línea de saliva cayendo desde la comisura de mis labios hacia la manga de mi blusa. La imagen era grotesca y al mismo tiempo triste. Yo estaba ahí, mirándome, pero no había desesperación en mí. Solo una profunda conciencia de que ya no pertenecía a ese cuerpo. En lugar de miedo, sentí una especie de paz inquietante, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como debía ocurrir, aunque no entendía por qué. Todo se sentía nítido, como si los sentidos se hubieran expandido. Podía oír los pájaros cantando en la ventana de atrás, el tic-tac del reloj en la cocina, incluso el zumbido lejano de una motocicleta pasando por la avenida. Pero, sobre todo eso, había un murmullo, como si alguien pronunciara mi nombre, muy suave, en un idioma que no reconocía. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero la luz de la sala empezó a distorsionarse. No era una luz física, sino algo más viva. Era como si la propia realidad se estuviera desdoblando frente a mis ojos. El aire se volvió dorado y sentí una fuerza tirando suavemente de mí hacia arriba. No podía resistirme, tampoco quería. Fue como ser envuelta por un amor tan intenso que me hizo llorar, aunque no tenía ojos ni lágrimas. Me elevé, traspasando el techo de mi casa sin sentir ningún obstáculo. Todo era translúcido. Vi el cielo, pero no el que conocemos. Era vasto, como un océano de luz líquida. Allí, en medio de esa inmensidad, apareció una figura que no caminaba, no flotaba, simplemente estaba. No hizo falta que me dijeran quién era. Su presencia lo decía todo. Era Jesús. No como lo había visto en cuadros o películas. Su rostro era indescriptible, no por su forma, sino por la intensidad de lo que transmitía. Era amor, pero también fuego. Era ternura, pero también juicio. Y en ese momento, sin que él dijera una palabra,
Supe que nada de lo que había hecho en mi vida estaba oculto a sus ojos. Jesús me miró, no con esos ojos dulces que solemos imaginar, sino con una profundidad que atravesaba cada rincón de mi alma. No sentí condenación, pero sí una exposición total, como si todas mis máscaras se deshicieran de golpe. Intenté hablar, pero no tenía boca. Intenté justificarme, pero mis pensamientos eran tan audibles como gritos en ese lugar. Él no necesitaba que yo hablara, ya sabía. En ese instante, a mi alrededor comenzaron a aparecer escenas, como si estuviéramos en el centro de un teatro invisible. Era yo, a lo largo de los años, en mis ayunos. Me vi encerrada en mi cuarto, postrada en el suelo, llorando, clamando, pero al mismo tiempo vi el orgullo escondido en mis gestos cuando compartía esos sacrificios con otros. Las miradas que buscaba, los aplausos disfrazados de amén, el suspiro satisfecho cuando alguien decía, «Ojalá tuviera tu fe, hermana Sara». Sentí una punzada, como si algo dentro de mí se rompiera. Nunca había pensado que eso era vanidad. Yo creía que era testimonio. Jesús entonces habló, pero no con voz humana. Sus palabras eran más como pensamientos que se infiltraban en mí, suaves y poderosos. «Tu ayuno no llegó al cielo como perfume», dijo. «Era ruido y humo». Esa frase me atravesó como una lanza. No era enojo lo que sentí en él, sino una tristeza serena. Y entonces entendí, había convertido mi relación con Dios en una exhibición. Yo me creía más espiritual que otros, me creía especial. Hasta llegué a pensar que mis sacrificios sostenían mi iglesia, que si yo dejaba de interceder, otros caerían. Vi claramente cómo el orgullo espiritual se había disfrazado de santidad en mi corazón. Y lo peor, me di cuenta de que no era algo que había empezado recientemente. Era un patrón antiguo, profundo, cultivado en el silencio del alma y regado con la admiración de los demás. Me sentí desnuda, vacía. No me odié, pero sí me dolió ver lo que realmente había dentro de mí. Y aún así, en medio de esa exposición, Jesús no me apartó. Al contrario, me acercó más. Me llevó de la mano, no literalmente, pero así se sintió, hacia un lugar que no puedo describir con palabras comunes. No era cielo, ni tierra, ni nada que haya conocido. Era como si estuviéramos en el pensamiento de Dios. Todo era luz, pero no cegadora. Era una claridad que te permitía ver más allá de las cosas, más allá de ti misma. Allí, Él me mostró algo que aún hoy me cuesta digerir. Había otros como yo. Otros rostros, otras mujeres y hombres en distintas partes del mundo, orando, ayunando, proclamando una fe profunda, pero con corazones llenos de orgullo, buscando méritos invisibles, puntos en el cielo. Yo los reconocía, no porque los hubiera visto antes, sino porque me veía en ellos. «Esto no es juicio», me dijo Jesús, «es revelación». Comprendí entonces que el peor engaño no es el del mundo, sino el que nace dentro del corazón del creyente cuando se convence de que está agradando a Dios, mientras en realidad solo está alimentando su ego con formas santas. Fue devastador, pero también liberador. Empecé a llorar, otra vez sin lágrimas, pero con todo lo que era mi esencia en ese momento. Me postré ante Él, o al menos eso intenté hacer, porque el cuerpo no existía. Era el alma entera rindiéndose. «Perdóname, Jesús», pensé, y ese pensamiento se expandió como un grito por todo ese espacio. No hubo respuesta inmediata. Él simplemente me miraba. Su rostro no cambiaba, pero algo en su presencia me hizo entender que ya me había perdonado antes de que yo lo pidiera. Aún así debía ver la verdad. Él quería que yo lo supiera. «Sara», me dijo, y cuando pronunció mi nombre lo sentí como si mi alma volviera a tener peso. «Te amo, pero ya no puedo permitir que sigas engañándote a ti misma. No necesitas demostrarme nada. Nunca lo necesitaste. Solo quiero tu corazón, no tu sacrificio». Esas palabras
No eran nuevas. Yo las había leído, predicado, repetido tantas veces, pero ahí, frente a él, por primera vez, entendí lo que significaban. En ese instante algo dentro de mí cambió de forma. No sabría decir cómo, pero era como si todo lo que yo había construido durante décadas, mi imagen, mi identidad como intercesora, mi reputación espiritual, se desintegrara y en su lugar quedara solo una niña, pequeña, vulnerable, necesitada de un padre. No una guerrera del espíritu, no una líder de oración, solo una hija. Y eso era suficiente. Sentí una ligereza que jamás había experimentado, sin cargas, sin exigencias, sin metas religiosas que cumplir. Solo amor, solo él. De pronto, el espacio en el que estábamos empezó a desaparecer, no como si se apagara, sino como si se integrara a mí, como si me volvieran parte de esa conciencia divina. Y justo cuando creí que ese sería mi nuevo estado para siempre, Jesús volvió a hablar. «Aún no es tu hora», dijo con ternura, y yo supe, sin que me explicara más, que debía regresar. Fue entonces cuando sentí miedo por primera vez. No miedo de volver, sino de olvidar lo que me había mostrado. ¿Y si al despertar todo esto se borra?, pensé, pero una última frase de él me envolvió. «Habla, cuéntales, diles que no quiero obras muertas, quiero corazones vivos». Después de eso, sentí una sacudida violenta. Fue como si un torbellino me absorbiera y mi conciencia pasara por un túnel de oscuridad brillante. No era negro, era un gris pulsante, como energía pura. Y de pronto, el dolor. Una presión intensa en el pecho, los pulmones luchando por volver a funcionar, mis párpados pesados. Estaba de nuevo en mi cuerpo, la alfombra mojada de saliva y lágrimas, la habitación igual que antes, pero no yo. Me tomó minutos entender dónde estaba. Me dolía todo. Sentía náuseas, mareo, una debilidad profunda. Me arrastré hasta la cama y me quedé allí por horas, sin poder moverme, mirando al techo, recordando cada palabra, cada imagen. No sabía qué hora era, ni cuánto tiempo había estado inconsciente. Solo sabía que algo dentro de mí había muerto y renacido. Ya no podía seguir igual. Esa misma noche, con voz temblorosa, llamé a mi pastor. Le dije que necesitaba hablar con la iglesia, que tenía algo urgente que compartir. El domingo siguiente, me paré frente a la congregación. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido como siempre, pero sentía que todos podían ver lo que había cambiado en mí. La iglesia estaba llena, como siempre. Algunos sonreían al verme subir al púlpito, pensando que iba a compartir alguna palabra poderosa, fruto de otro de mis ayunos. Nadie esperaba lo que dije. Mis manos temblaban y la voz me salía entrecortada. «Amados hermanos», empecé, «tengo que confesar algo y no es fácil». Conté todo, sin adornos, sin omitir la vergüenza. Hablé de mi orgullo, de cómo había convertido mis disciplinas espirituales en una vitrina. Les conté lo que Jesús me dijo, palabra por palabra. Hubo un silencio absoluto. Algunos bajaron la cabeza, otros lloraban. Sentí miedo, sí, pero también una liberación indescriptible. Como si al desnudar mi alma, algo se rompiera en el aire. Como si las cadenas invisibles que ataban a muchos se quebraran en ese mismo momento. Después del culto, varias personas se me acercaron. Una joven que siempre se quedaba en el fondo me abrazó llorando. Me dijo que había vivido bajo una presión constante de parecer espiritual suficiente, pero que nunca se había sentido digna. Un anciano me confesó que oraba más por miedo que por amor. Y así, uno a uno, empezaron a contarme sus propias máscaras. Ese día no hubo una prédica, ni cánticos fuertes, ni declaraciones de victoria. Solo quebranto, silencio, gente de rodillas. Y en medio de todo eso, entendí por qué Jesús me había permitido volver. No era solo para mí, era para ellos, era para nosotros.
Desde entonces todo cambió. No dejé de orar ni de ayunar, pero lo hago desde otro lugar. No para probar nada, no para buscar admiración, solo para estar cerca de Él. Y cada vez que lo hago, recuerdo sus palabras: no quiero obras muertas, quiero corazones vivos. En los días que siguieron, todo me parecía más claro, más real. Era como si mis sentidos hubieran despertado después de años dormidos. El canto de los pájaros, el olor del café, el roce del viento en la piel, cosas pequeñas, cotidianas, cobraban una belleza nueva, pero al mismo tiempo había una gravedad en mí. No un peso que aplasta, sino una conciencia profunda. Cada vez que alguien hablaba de ayuno, intercesión o guerra espiritual, sentía una alerta en el alma, no para juzgar, sino para observar el corazón. Me di cuenta de cuánto estamos atrapados, incluso en la iglesia, por la necesidad de ser vistos como espirituales. Por dentro, una voz constante me susurraba: no se trata de parecer, se trata de ser. Empecé a visitar personas de la comunidad, no para enseñar, sino para escuchar. Algunas me confesaban con lágrimas que se sentían atrapadas en rutinas de fe vacías, otras que ni siquiera sabían por qué seguían ayunando, más allá de la costumbre o la presión colectiva. Era como si todos estuviéramos viviendo un teatro sin guión, pero con trajes muy bien cosidos. Recuerdo un día en especial, una tarde gris, en la que visité a Mariana, una mujer que había liderado grupos de oración durante años. La encontré en su sala, con la Biblia abierta, pero con una mirada perdida. «Desde que contaste tu experiencia no he podido dormir bien», me dijo. Me di cuenta de que nunca le pregunté a Dios si Él quería mis sacrificios. Solo asumí que sí. Esa frase se me quedó clavada. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas para Dios que en realidad nacen de nosotros mismos, de nuestra ansiedad por ser aceptados, admirados o sentirnos útiles? Esa tarde oramos juntas, no con gritos ni decretos, solo silencio, lágrimas y un susurro sincero: Señor, muéstranos el corazón. Empecé a ver cómo mi testimonio no solo me había cambiado a mí, sino que estaba sembrando algo nuevo en otros. Honestidad, una espiritualidad sin maquillaje, más cruda, más vulnerable, pero también más verdadera. Una noche, mientras oraba en silencio en mi habitación, sin pedir nada, sin planear ningún ayuno, solo agradeciendo por estar viva, algo ocurrió. No fue una visión ni una voz audible, pero sentí claramente que Jesús estaba ahí de nuevo. No lo vi como aquella vez, pero su presencia era tan fuerte, tan real, que el aire pareció volverse más espeso. Me arrodillé, no por deber, sino por necesidad. Y en ese momento entendí algo más. Esa experiencia que viví no fue un castigo, fue una invitación. Jesús no me expuso para avergonzarme, sino para liberarme. Me mostró la verdad, no para condenarme, sino para salvarme de mí misma. Y me di cuenta de que muchas veces el mayor enemigo de nuestra vida espiritual no es el pecado evidente, sino la falsa santidad que nos impide ver que seguimos necesitados de gracia. Me quedé horas ahí, sin palabras, solo sintiendo, respirando ese amor que no exige méritos, solo entrega. A partir de esa noche comencé a escribir, no algo para publicar, sino cartas. Cartas dirigidas a mí misma, a la mujer que fui, a los hermanos y hermanas que viven atrapados en la exigencia espiritual, a líderes agotados por mantener una imagen. Escribía con lágrimas, con rabia a veces, con gratitud otras. Algunas de esas cartas las compartí en pequeños grupos de oración. Otras las dejé en sobres cerrados en bancos de iglesia, sin nombre. Y poco a poco, algo empezó a pasar. Las personas comenzaron a hablar entre ellas con más sinceridad.
Dejaron de competir por quién oraba más o quién conocía más versículos. Volvimos a compartir debilidades, a pedir ayuda sin miedo. Una comunidad entera empezó a sanar desde adentro, no porque alguien impuso una nueva doctrina, sino porque la verdad, con mayúscula, se hizo carne entre nosotros. Y todo empezó con una muerte, la mía, o al menos lo que yo pensaba que era el final. Lo que viví no fue solo una experiencia espiritual, fue una transformación profunda, casi silenciosa. Mi vida, que antes se medía por cuánto había hecho por Dios, ahora se medía por cuánto le dejaba hacer en mí. No eran más mis oraciones y mis ayunos los que me definían, sino el amor que se estaba cultivando dentro de mí. Durante esos meses me alejé de las luces y las multitudes. Dejé de predicar con la misma frecuencia y empecé a buscar en lo íntimo. Descubrí que el acto de entregarse a Dios no siempre tiene que ser ruidoso, no siempre tiene que ser visible para los demás. Empecé a vivir una fe más silenciosa, pero más profunda. Ya no me preocupaba tanto por el reconocimiento de los demás. La paz que ahora experimentaba me bastaba. A veces, cuando me sentaba a tomar café con un amigo o conversaba con alguien sobre sus luchas, sentía que mi presencia era suficiente. No necesitaba dar un sermón ni dar respuestas rápidas. Solo estar allí, en silencio, era lo que ellos necesitaban. En esos momentos me di cuenta de que el verdadero ministerio a veces es solo estar presente, sin agenda, sin expectativas. Con el tiempo, mi testimonio empezó a ser conocido no por las grandes obras o milagros, sino por la humildad con la que comencé a caminar. La gente ya no me veía como una mujer espiritual que estaba por encima, sino como una hermana que estaba luchando, aprendiendo y, sobre todo, creciendo. Recibí cartas de otros pastores, de personas que también vivieron esa lucha interna, esa presión de tener que demostrar algo, como si nuestro valor ante Dios dependiera de lo que hacíamos en público. En esos momentos supe que no estaba sola. La iglesia en general está llena de personas que viven atrapadas en expectativas y comparaciones, y muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Lo que experimenté, esa revelación de Jesús, fue una especie de despertador espiritual para mí, pero también para muchos otros. Mi voz ya no era la de una líder, sino la de una hermana que había sido confrontada y que ahora podía compartir lo que había aprendido, que la santidad no se mide por lo que hacemos, sino por la pureza de nuestro corazón. Hoy, cada vez que me encuentro con alguien que está pasando por la misma lucha que yo viví, intento compartir mi experiencia sin juzgar. No quiero que nadie pase por lo que yo pasé, sintiendo que todo lo que hacía no era suficiente, que tenía que demostrar algo para que Dios me aceptara. Nadie nos enseñó en mi iglesia que la verdadera santidad viene de la humildad, no del esfuerzo por ser vistos. Con el tiempo, aprendí que el proceso de transformación es lento y a veces doloroso, pero es necesario, y que no hay vergüenza en decir estoy aprendiendo o todavía no entiendo todo. Esa es la verdadera fe, la que no se basa en las apariencias, sino en la disposición de ser quebrantados, de ser verdaderos. Al principio, pensaba que Jesús me había mostrado algo tan doloroso para que me sintiera culpable, pero ahora sé que me mostró la verdad para liberarme, para mostrarme que lo más importante es tener un corazón sincero. No me importan los títulos ni las posiciones. Me importa ser fiel en lo que Él me ha llamado a hacer, sin pretensiones. Un día, años después de esa experiencia, me encontré con una joven en el parque. Estaba sola, con la Biblia abierta, pero su rostro reflejaba una preocupación profunda. Me acerqué a ella y después de algunos minutos de conversación, me confesó que estaba agotada por tratar de ser perfecta ante los demás, incluso en su iglesia. Me recordó a mí misma, años atrás. Le hablé de Jesús,
de cómo me había mostrado la verdad sobre mi corazón y de lo que había significado realmente rendirme. No pretendí darle respuestas fáciles, pero al final, con una sonrisa, ella me agradeció. «Gracias por no intentar darme soluciones rápidas», me dijo, y sentí una paz inmensa, porque supe que ese encuentro no fue un accidente, fue otra semilla sembrada. A veces no necesitamos predicar con palabras, sino con nuestras vidas. El cambio es personal y cada uno tiene su proceso, pero lo importante es no rendirse a la mentira de que debemos ser más para ser amados. Hoy, cuando reflexiono sobre todo lo que viví, me doy cuenta de que esa experiencia de casi morir no fue solo un evento aislado. Fue el comienzo de un cambio profundo, una reorientación total de mi vida espiritual. A menudo me encuentro recordando esos momentos con Jesús, cuando me mostró lo que realmente estaba en mi corazón. Es como si me hubiera hecho ver que la religión puede ser una máscara muy bien hecha, pero no tiene poder si no está respaldada por una verdad interna y sincera. A veces, cuando leo las Escrituras ahora, lo hago con una visión completamente diferente. Ya no las leo para encontrar la respuesta correcta para todos los demás, sino para mí, para mi relación personal con Dios. La oración ya no es una lista de peticiones, sino un diálogo sincero de gratitud, arrepentimiento y crecimiento. Sin embargo, el impacto de esa experiencia no terminó en mí. Con el paso de los años, he escuchado historias de otras personas que también han experimentado momentos de muerte espiritual y resurrección, aunque de formas diferentes. Algunos a través de tragedias personales, otros a través de largos periodos de reflexión y solitaria meditación. Todos ellos, sin excepción, han llegado a una conclusión similar a la mía. La santidad no tiene nada que ver con lo que los demás ven, sino con lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. El ego, la vanidad, el deseo de reconocimiento son las sombras que nublan nuestra verdadera relación con Dios. A veces, incluso nuestros actos más santos pueden estar impulsados por estas motivaciones ocultas. Y ahí está el gran desafío: aprender a ir más allá de la apariencia y descubrir lo que realmente está en nuestro interior. El proceso de compartir mi experiencia ha sido liberador, pero también doloroso. Me di cuenta de que a medida que la gente escuchaba mi historia, comenzaban a abrirse de maneras que nunca imaginé. Algunos se sentían avergonzados, otros confundidos, y muchos, al final, me agradecieron por ser honesta. Pero también hubo quienes, por no estar listos para enfrentar su propia verdad, me miraban con escepticismo. Recuerdo especialmente una conversación con una amiga cercana a quien le conté todo esto. Al principio parecía molesta, como si yo hubiera desmantelado su fe. Pero luego, con el tiempo, ella misma comenzó a cuestionar su propia motivación detrás de las prácticas espirituales, y me agradeció por haberle mostrado algo tan profundo, aunque al principio no lo entendiera. Este tipo de transformaciones, aunque lentas y a veces difíciles, son las que más me llenan de gratitud. No se trata de cambiar a los demás con mis palabras, sino de ser testigo de lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona cuando se abre a la verdad. Al final, todo lo que experimenté me llevó a una conclusión. Lo que más importa en la vida espiritual no son las formas externas, sino la sinceridad interna. Hoy, mi vida ya no gira en torno a las expectativas de otros. No trato de ser vista ni admirada. Ya no me esfuerzo por cumplir un papel, sino que busco ser genuina. A veces siento que, aunque nadie lo vea, mi relación con Dios se ha vuelto más real, más honesta, más cercana. Y esa paz, esa calma que siento al saber que no necesito ser perfecta ante los ojos de los demás, es todo lo que necesito. Porque, al final, Él no me pide sacrificios vacíos ni esfuerzos humanos para impresionar.
solo me pide un corazón sincero. Y eso, ahora lo sé, es lo único que realmente importa. Es curioso, porque en muchos momentos, después de todo lo que viví, he llegado a la conclusión de que el verdadero sacrificio, el que realmente cuenta ante Dios, no es el que hacemos para demostrarle algo, sino el que nace de un corazón rendido. Me acuerdo de cuando comencé a ver a otras personas en la iglesia con una nueva perspectiva. Ya no los juzgaba ni los observaba con esa mirada crítica que me solía caracterizar. Empecé a verlos como seres humanos, todos luchando con sus propias cargas y buscando, de alguna manera, la misma paz que yo había encontrado, solo que cada uno de una manera diferente. Y eso me hizo sentir aún más conectada con ellos, porque la realidad es que todos estamos buscando lo mismo: ser amados por Dios, ser aceptados tal como somos, con todas nuestras imperfecciones, con todo nuestro dolor. Y aunque nuestras formas de vivir la fe sean distintas, lo que nos une es ese deseo profundo de estar más cerca de Él. Hoy, cuando cierro los ojos para orar, ya no me siento tan preocupada por las palabras exactas que debo decir, ni por cómo debe sonar mi voz. He dejado de ver la oración como una tarea y he aprendido a verla como un momento de encuentro. Y aunque mi fe sigue creciendo, sigo aprendiendo. No soy una experta en nada, todo lo contrario, soy una estudiante de por vida. Pero ahora sé algo con certeza: la verdadera fe no está en lo que hacemos, sino en lo que somos dispuestos a hacer. Y eso es lo que más me enseñó mi experiencia. A veces, lo que parece una muerte es solo el principio de una vida nueva. Una vida en la que ya no busco la aprobación de los demás ni el reconocimiento. Solo busco ser quien Él me creó para ser, una hija amada. Finalmente, cuando miro atrás, ya no siento tristeza ni arrepentimiento por lo que viví. Todo lo contrario, siento gratitud. Gratitud por el regalo de la vida que Dios me ha dado y por la oportunidad de haber sido confrontada en mi propia arrogancia espiritual. Nunca imaginé que un día diría que mi experiencia de casi morir fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Me enseñó a vivir de una manera diferente, más humilde, más real. Y aunque el mundo siga corriendo detrás de sus logros, de sus títulos y de sus reconocimientos, yo sigo aquí, tranquila, sabiendo que la única cosa que realmente importa es ser sincera ante Dios. Y esa paz, ese entendimiento, no tiene precio. Si algo quiero que quede claro en este testimonio es esto: no importa cuánto ayunes, cuánto ores, cuánto sirvas en la iglesia o cuántos logros espirituales alcances. Si tu corazón no está rendido, si no estás haciendo todo eso desde un lugar genuino, todo será en vano. Mi deseo es que, al leer esto, más de uno se cuestione, se detenga y piense: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Es para Dios o es para que los demás me vean? Porque la verdadera santidad no tiene nada que ver con las apariencias, solo con el corazón. Y ese es el mayor regalo que puedo compartir con ustedes: aprender a ser genuinos ante Dios, sin máscaras, sin pretensiones. Y aunque sigo en el camino de la transformación, ahora sé que la vida que me espera no tiene nada que ver con lo que fui, sino con lo que estoy dispuesta a hacer. Y eso es lo más hermoso de todo.